resultado, en este caso, sería que mi corriente I de T va a ser igual a 2 por E a la menos 5T. ¿Sale? Y ahora ya podríamos sustituir cualquier tiempo para pues determinar cuál es la corriente que está circulando por el inductor, ¿sí? Que igual también sería la corriente que está circulando por la resistencia de 20 ohms. ¿Sale? Entonces, esta sería al final de cuentas nuestra función de corriente en el inductor. Estos 2 amperes pues estarían fluyendo en la de 30 ohms y nada más. ¿Vale? Profe. Bueno. ¿Bien? Sí, adelante. También eso nos puede servir, por ejemplo, si nosotros queremos obtener una cierta cantidad de corriente y pues nada más lo que no sabemos es el tiempo, también podemos modificarla para saber en qué tiempo podemos obtener esa cantidad de corriente, ¿no? Así es, precisamente del análisis de la, ¿sí? Del análisis de la constante de tiempo vamos a determinar esto. Podríamos modificar algún valor, ¿no? De la resistencia o del inductor para que en algún, por ejemplo, en un segundo tengamos un ampere, por ejemplo, ¿no? Algo así. La constante de tiempo dijimos que estaba definida como L entre R y pues sustituyendo los valores tendríamos 4 henries entre 20 ohms. Vamos a tener entonces nuestra constante de tiempo, 4 entre 20, me da de 0.2 segundos. Recuerden, como es constante de tiempo, debe de estar dado en segundos. Es decir, que en un segundo, bueno, 5 veces está. Vamos a determinar, en este caso, pues los valores, ¿no? Por ejemplo, mi corriente, a ver, déjenme cambiar de color. Mi corriente en el inductor para 0.2 segundos, que sería en tau, sería igual a E a la menos 5 por 0.2, que sería justamente menos 1. Amperes. Ahora, en 0.6 segundos tendríamos E a la menos 3 tau. Ahora, para 0.8 segundos, sería menos 4 exponente por 2. Me queda de 0.03 amperes. Y para un segundo, me quedaría de menos 5 exponente por 2. Pues ya me quedaría de 0.01 amper. Entonces, como pueden ver, pues ya es prácticamente cero. Es decir,
que después de un segundo, ya vamos a tener que se descargó toda la energía que teníamos en el inductor. Y de hecho, en este caso, podríamos definir, así como lo hicimos aquí con los valores instantáneos antes y después del interruptor, podríamos definir una corriente en el inductor para un tiempo infinito. Que este tiempo infinito sería solamente un tiempo mayor a ese 5 tau. ¿Sí? Aquí tenemos 5 veces tau y si no se modifica nuestro, es decir, un segundo para este ejercicio, y si no se modifican las condiciones del circuito, pues vamos a tener que, pues siempre ya sería cero, ¿no? Después de este tiempo t igual a 0. Perdón, este tiempo t igual a 5t. Ya la corriente sería igual a 0. Entonces podríamos definir un nuevo término como corriente de infinito igual a 0. Pero nada más con la condición de que el infinito sea mayor a 5 veces nuestra constante. ¿Alguna duda de este análisis? Obviamente, pues podríamos calcular cualquier otro parámetro, ¿no? Por ejemplo, el voltaje aquí en la resistencia de 20 ohms, pues podríamos calcularlo también para cada una de las condiciones. Si conocemos su corriente, pues también podríamos conocer el voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí para este instante de tiempo, para cuando transcurrieron 0.2 segundos, bueno, de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, estos .73, si los multiplicamos por 20, tendríamos el voltaje en la resistencia de 20 ohms, sería de 14.6 volts para este mismo instante de tiempo. A ver, igual déjenme ponerlo un poco más formal. El voltaje en la resistencia de 20 en 0.2 segundos sería igual a 14.6 volts. ¿Sale? Y lo mismo para todos los otros casos, ¿no? El voltaje en la resistencia de 20 sería igual a 0.27 por 20, igual en 0.4 segundos, sería igual a 5.4 volts. Cuando transcurrieron 0.6 segundos de que modificamos la posición del interruptor, en esta resistencia van a haber 1.8 volts. Para 0.8 segundos tendríamos 0.6 volts.
Y finalmente, para nuestro elemento de 1 segundo, tendríamos 0.2 volts. ¿Sale? Es decir, que podríamos calcular cualquier voltaje en cualquier instante de tiempo. ¿Sale? Dependiendo de cómo nos quedó nuestra ecuación. Bueno, por ejemplo, aquí para nuestra resistencia de 30 ohms, pues ya no hay variaciones. Una vez que se abrió el interruptor, siempre estarían circulando por el 2 amperes y aquí tendríamos pues 60 volts, en dado caso, ¿no? Tendríamos 60 volts para esta parte del circuito que le están circulando 2 amperes. De este otro lado, nuestra corriente iba a ir disminuyendo de acuerdo a la ecuación que calculamos el día jueves y podríamos entonces determinar también el voltaje aquí en este elemento, ¿sale? Igual determinamos la constante de tiempo y supimos en qué parte o hasta qué tiempo se iba a descargar completamente el inductor y a partir de ahí definimos que el infinito para el caso de nuestro circuito pues iba a ser todo tiempo mayor a 5 veces la constante de tiempo. ¿Sale? A ver, aquí me están preguntando que si las corrientes están bien calculadas. Según yo sí. A ver, igual lo checamos. Esta primer corriente sería E a la -1. Si sustituyo 0.2 por 5, me da 1. E a la -1 me da 0.36. A ver, permítanme. Tenemos 1 menos exponente 0.36 y eso lo multiplico por 2, que era nuestra corriente inicial. Entonces voy a tener 0.73. Esto sí está bien. O igual díganme cuál estuvo mal, para no hacerlas todas otra vez. La segunda, 0.27. Ok. Bueno, creo que sí están bien. Profe, yo Ok. tengo otra duda. ¿Sí? Esos voltajes que calculó para la resistencia, ¿serían los mismos voltajes que estarían pasando por el inductor en ese instante de tiempo? Sí, así es. Y Se debe de entonces, cumplir, por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, como es una trayectoria cerrada, se debe de cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff, pero no hay otros elementos. Entonces, directamente el voltaje del inductor eh, más el voltaje en la resistencia debe de ser igual a 0. Entonces, el voltaje del inductor debe de ser igual a menos el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Pero debe de cumplirse igual la ley de voltajes de Kirchhoff. y entonces, si aplicamos la definición del voltaje para un inductor, ¿también nos tendría que dar el mismo resultado? Sí, también. Nada más que tendríamos que derivar esta ecuación y evaluarla en diferentes instantes de tiempo. ¿Sí? BL
va a ser igual a LDI en DT. Entonces, tendrías que derivar esta ecuación y después ir sustituyendo cada uno de los instantes de tiempo. Pero sí, debería de dar lo mismo. Ah, ok. Sale, pues, sale, profe. Gracias. Profe, en eso de la evaluación ya de los tiempos para 0.25, 0.45 y así, me confundí un poco porque No son 25 ni 45 ni 75. Son 0.2 segundos, 0.4 segundos, 0.6 segundos, 0.8 ya. segundos y un segundo, que sería justamente un octavo. Ese sería un octavo, es decir, los 0.2 segundos que calculamos acá. Luego aquí sería 2 veces tau para 0.4 segundos, 3 veces tau para 0.6 segundos, 4 veces tau para 0.8 segundos y 5 veces tau o 5 veces 0.2 segundos, que me da un segundo. Muy bien, gracias. Profe, si calculo el voltaje en el inductor con la derivada y todo, me da el mismo valor de voltaje, solo que con signo contrario. ¿Esto está bien? Sí, al final de cuentas la sumatoria en la trayectoria cerrada debe de ser igual a cero. Entonces, a ver, igual lo hacemos. La corriente viene en este sentido, por lo tanto, pues tendríamos positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Entonces, de aquí tomamos, por ejemplo, los signos positivos por donde entran, donde entra la corriente, y vamos a tener que el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia deben de ser igual a cero, ¿sí? O bien, de esta misma ecuación, el voltaje en el inductor es igual a menos el voltaje en la resistencia. Entonces, si nosotros calculamos los voltajes como 14.6 para este instante de tiempo, entonces sería menos 14.6 para el inductor, así como lo tenemos definido. Ah, ok, sale. Es que, bueno, yo me quedé con que como están en paralelo, pues tendrían que tener el mismo voltaje, pero, o sea, bueno, con el mismo signo y todo. Pero ya me quedó más claro. Sí, pues es que deben de tener el mismo voltaje al final de cuentas, solamente que aquí en el inductor, de acuerdo a la corriente, el positivo sería de este lado y el negativo acá. ¿Sí? O sea, en cuanto a la magnitud, pues sí debería de ser la misma. Es que este circuito, pues sería un circuito especial, ¿no? Donde lo podemos ver ya sea en serie, ¿sí? Porque pues están compartiendo un elemento, por ejemplo, este está compartiendo este con este y este con este. O bien en paralelo, porque van a tener el mismo voltaje. Pero sí, es lo mismo. Sale, profe, gracias.
Bueno, igual si gustan lo revisamos. Ya nos quedan 10 minutos. Revisamos esta parte, ¿no? A ver, voy a borrar. ¿De qué lado? Bueno, aquí. Bueno, tenemos que el voltaje en el inductor va a ser igual a L de I en dt. ¿Sí? Necesariamente. Ahora, L tiene un valor de 4 henries y tendríamos que derivar nuestra ecuación, que es 2 por E a la menos 5t con respecto del tiempo. Bueno, aquí me faltó la D. ¿Sale? Entonces, derivando E a la U, bueno, 2 es una constante, la podemos sacar, y E a la U es igual a E a la U. Entonces me queda E a la menos 5t por la derivada de U, por la derivada de 5t con respecto del tiempo. Entonces tendríamos que multiplicar por, por 5, ¿sale? Entonces aquí tenemos 5. Esta es una constante y acá tenemos pues el valor del inductor. Entonces tenemos 4 por 5, 20, por 2, 40. Pero como pueden ver aquí tenemos el exponente negativo, entonces este menos 5 también debe de llevar su signo. Vamos a tener que BL es igual a menos 40 por E a la menos 5t. ¿Sale? Esta sería mi ecuación como tal. Voltaje en el inductor debe de ser igual a menos 40 por E a la menos 5t. Igual podríamos sustituir para cada uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, en t igual a tau, tendríamos que BL va a ser igual a menos 40 que multiplica a E a la menos 5 por t, pero t vale tau, tau vale 0.2, menos 5 por 0.2 me da menos 1. Y bueno, aquí vamos a dejarlo así. BL de tau sería 40 por el punto 36. A ver, déjenme hacerlo. Tenemos menos 1. Exponente me da punto 3678 por 40. Me queda de menos 14.71. Igual aquí por los decimales, ¿no? Nos quedan 14.6. Pero este debería de ser el resultado. Así como lo tenemos definido, el voltaje sería de menos 14.71. ¿Sale? Y acá en este otro sería de 14.71. Entonces es lo mismo. Este signo negativo pues realmente lo que implica es que acá está el positivo y acá el negativo. ¿Sí? Entonces con esta polaridad ya tendríamos, pues, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, pues el mismo valor, ¿no? Sí, pero es nada más tener cuidado con los signos. Tendríamos entonces la misma magnitud de voltaje en el inductor y en la resistencia, que era lo que preguntaban hace un momento, que si lo calculábamos con la derivada, si nos iba a dar el mismo valor. Solamente que hay que considerar los signos. ¿Sale? Bueno, el día de mañana pues seguimos haciendo más ejercicios, igual para determinar primero las condiciones iniciales y pues ya posteriormente determinar pues cómo se está disipando toda la energía del inductor en pues los elementos que queden una vez que se modifica la posición del interruptor. ¿Sale?
Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense y pues por aquí nos vemos. ¿Sale? Hasta luego, Hasta profe. mañana. Gracias, Nos vemos, hasta profe. luego. Gracias. Perdón, era la -3 y lo multiplicamos